Bienvenidos a todos los amigos de PMI a este nuevo evento de Café y Liderazgo. Es un evento mensual de reflexión, de sosiego, que hace mucha falta en estos tiempos convulsos, muy volátiles, y dedicado al intercambio de opiniones. No queremos sentar cátedra, no queremos presentar explicar cosas, enseñar, sino compartir las experiencias de profesionales que tienen una experiencia ya dilatada y que por tanto entendemos que pueden aportar mucho explicando pues no solo los éxitos sino las caídas, compartiéndonos en parte su saber, ¿no? Mi nombre es Pedro Balsa, yo soy vicepresidente primero de PMI Madrid, la asociación más numerosa en España de directores de proyecto. He desarrollado toda mi carrera profesional en el mundo de proyectos, programas y portafolios en múltiples países. Actualmente soy socio director de Leadman y también soy asesor experto del programa históricamente H2020 y ahora Horizonte Europa. Experiencia directa en más de 21 países. He trabajado en sectores como el sector químico, energías renovables, oil and gas, retail y últimamente consultoría estratégica. Experto en implantación de PMOs, gestión de programas y portafolios. Paso a presentar a mi compañero, un ponente de lujo, Ricardo Sastre. Ricardo es responsable de la PMO de Telefónica Customer Experience. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional liderando proyectos, programas y portafolios y oficinas de proyectos en más de 40 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Sudamérica, África y Asia, trabajando en empresas multinacionales como Ericsson y Telefónica. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. La verdad que esto me da pie a un punto muy importante, que es la diferencia que hay entre el Project Management en inglés y el Project Management y la gestión de proyectos en español. El Project Management en inglés es muy amplio, que habla incluye la gestión de proyectos, la gestión de programas y la gestión de portafolios. Parece que es como un tema trivial, pero es muy importante porque si no seleccionas bien los proyectos, si no gestionas bien la interfase entre los proyectos y la organización, hay mucho riesgo de no tener éxito. Entrando ya en materia, cuando preparábamos el evento, Ricardo propuso, yo acepté inmediatamente, denominarlo el porqué, el cómo y el qué de la PMO. ¿Cuál fue la razón que te llevó, Ricardo, a proponer este título? Sí, pues como estuvimos hablando, Pedro, al revisar posibles títulos, la inspiración vino a través del libro de Simon Sinek, Start with Why, que se tradujo en español como Empieza por el porqué. Es un libro fantástico, os recomiendo a todos, que no es un libro sobre PMOs, es un libro enfocado a organizaciones, pero incluso va más allá, incluso es aplicable al ámbito personal. Entonces, por resumir un poco el objetivo del libro, lo que plantea es que lo importante no es tanto lo que haces, sino el por qué lo haces, por qué existes. Entonces, lo que plantea es lo que llama el Golden Circle, se tradujo como círculo de oro, círculo dorado, donde básicamente lo que hace es que pone el por qué en el centro, el cómo, el how, en el siguiente círculo concéntrico y el exterior el qué, el what. Entonces, básicamente, un poco su razonamiento es que el qué, pues básicamente todas las organizaciones o todos sabemos qué es lo que hacemos. Entonces, extrapolado al mundo de oficinas de proyectos, pues todos sabemos qué hacemos. Sabemos que hacemos gestión de proyectos, otros hacen gestión de programas, hacemos monitorización de portfolios. El qué, en principio, prácticamente todo el mundo lo sabe. Sin embargo, el cómo, solo hay algunas empresas y personas que saben el cómo lo hacen. Posicionando el cómo como el elemento diferenciador respecto a otras organizaciones.
Y sin embargo, el por qué es curioso, pero hay muy pocas organizaciones o personas incluso que saben el por qué están haciendo esto, por qué hacen estas actividades. O sea, cuál es el propósito final, cuál es la creencia que nos lleva a hacer que estas actividades que hacemos en el día a día sean las que nos motiven a salir todos los días de la cama para hacerlas. Entonces, básicamente lo que plantea es que primero hay que plantearse cuál es tu propósito y a partir de ese propósito definir cómo llevarlo a cabo, cómo diferenciarte y finalmente hacer el qué, qué actividades son las que tienes que hacer para ese cómo y ese por qué. Y eso es muy importante no solo en el mundo PMO, sino a nivel organizativo, empresarial e incluso a nivel personal, como os comentaba. Genial. Bueno, lo que Ricardo define como, o llama el por qué, yo tendo a llamarlo el ROI, ¿no? Que a lo mejor soy más cuadriculado en ese sentido. Siempre que empezamos un proyecto de PMO, yo lo que les planteo a mis clientes es cuál es el retorno a la inversión, cuál es el business case. ¿Por qué monto la PMO? Porque la PMO se puede montar por muchísimos modos, para mejorar la ejecución, pero a lo mejor otros la ejecución la hacen bien, pero resulta que las licitaciones las pierden todas. Entonces la montan para conseguir ganar las licitaciones. Otros, su interés es el ciclo presupuestario, seleccionar los mejores proyectos, creen que están maduros. Entonces, estos planteamientos que algunas veces se hace de empezar por la madurez en dirección de proyectos, yo creo que son insuficientes. Yo creo que hay que ver cuál es el driver, el objetivo en mi organización para montar una PMO. Y eso es completamente distinto. Y como es completamente distinto, el resto de elementos van a ser completamente distintos. Pasando a la siguiente pregunta, hay cierta confusión acerca de las letras del acrónimo PMO. Es más, es uno de los acrónimos, de los varios acrónimos que sufrimos en el entorno del Project Management, que no se traducen, que se habla de PMO manteniendo las siglas en inglés. ¿Qué significa para ti la PMO? Y la circunstancia es que la P permite que haya varias palabras tras esa P. O sea, puede haber P de project, proyecto, programa, portafolio. Incluso hay organizaciones que la utilizan como producto. Y actualmente hay un debate bastante intenso en el mundo de PMO, que es sobre el valor que aportamos las PMOs a las organizaciones. Entonces, en esa línea hay muchas PMOs que incluso están denominándose de maneras diferentes. Ahora, por ejemplo, con el auge de Agile, pues están surgiendo el concepto de Agile Management Office, otras están denominando Value Management Office, intentando reforzar que la PMO ofrece valor. Están saliendo también conceptos como Strategic Implementation Office, en el sentido de hacer como el bridge entre el gap que existe entre la definición de la estrategia y la implementación de la misma en las organizaciones. Hay Enterprise Management Offices, hay multitud de conceptos y todo esto viene porque hay una premisa que es que no hay dos PMOs iguales. Al final cada PMO tiene su particularidad y tiene que atender a las necesidades específicas de su organización. Pero para mí, tras todas estas siglas, independientemente de los servicios que demos desde nuestra organización, para mí la P, lo más importante, que aquí sí que es en inglés, es la P de people, de gente, porque al final uno de los principios que debe perseguir una PMO es que sea un elemento integrador entre todas las organizaciones, stakeholders y clientes, tanto internos y externos, y sea el que haga un poco el vínculo entre todos en prosecución de los objetivos que tenemos a nivel organizativo, ya no a nivel de PMO, sino a nivel de la estrategia organizativa que hay en la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso se habla de oficina ágil, de centro de excelencia. Bueno, voy a aprovechar para hacer una pequeña puntualización que todavía sorprendentemente tú te vas por LinkedIn y te encuentras, busco un PMO. No. La PMO siempre, la O siempre es Office. O sea, las otras pueden ser lo que tú quieras, pero la O siempre, es decir, la PMO siempre es una organización, nunca es una persona. Tú puedes ser el PMO Head, el PMO Manager, el PMO Analyst o el PMO que lleva a los cafés. Pero sí, pero esos son los roles, pero la PMO es la organización. Luego,
hay un tema muy interesante que es cuando yo empecé en este mundo de las PMOs en 2008, decidieron como para elevarlo que en lugar de Project Management Office era Program Management Office, que como que estabas a un nivel superior, ¿no? Una de estas, como tú dices, modas un poco para enfatizar ciertos aspectos. El programa es una herramienta muy interesante para cuando hay para la captura de valor y y cuando hay indefinición, ¿no? Dice, yo quiero, vamos a suponer, mejorar la calidad del aire en Madrid. Mejorar la calidad del aire en Madrid o en Barcelona. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces no puedo hacer un proyecto, porque un proyecto tiene que tener alcance definido, fecha definida. Cambio un programa, sí, yo puedo tomar distintas acciones, pues las que sea, ¿no? No soy especialista, pero me puedo plantear cerrar ciertas zonas, me puedo plantear fomentar el coche eléctrico, me puedo plantear quitar las calefacciones. Es decir, un programa tiene una flexibilidad enorme. O yo quiero hacer un despliegue, vamos a suponer, de tiendas físicas en España. Yo quiero abrir 21 tiendas físicas en el año 2021. Pues claro, no es lo mismo que decir que voy a abrir en Madrid, en Barcelona, no sé qué, en sitios clave, que a lo mejor luego no lo consigo, no me dan el permiso, no encuentro el local que a mí me interese. Entonces el programa da mucha flexibilidad. Apuntando a tu idea de las personas, son a la vez lo más importante y lo más difícil de manejar. Es decir, desde mi punto de vista, tú, porque al final los procesos, aunque hay que personalizarlos a la organización, son conocidos, pero la dificultad que yo me he encontrado cuando hemos implantado PMOs es que el número de personas, sobre todo si la organización es grande, que intervienen en la personalización de los procesos es muy limitado frente a la totalidad de las personas que trabajan de los stakeholders, ¿no? Como tú bien has puesto en manifiesto, porque igual los retos no te vienen de la gente que trabaja en proyectos, sino a lo mejor de los stakeholders de la organización, muchas veces de los directivos que no entienden del todo para qué, por qué, esto para qué existe, esto me dificulta, esto me retrasa, por qué tengo que hablar con la PMO si antes no existía. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? También identificar las personas cuando la estás montando que tienen cierta afinidad a lo que es una PMO, que eso no es tan fácil, porque el rol de PMO Manager no es idéntico al de Project Manager y diría que no son exactamente el mismo tipo de personas. El Project Manager, desde mi punto de vista, y sobre todo si te mueves en entornos bastante predictivos, es un rol de deliver. Pum, 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 hay que entregar, coste tal, 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 tal. Vas así, a conseguir. Y el rol del Program Manager y de la PMO no es ese. Es un rol más de gobernanza. Y no quiere decir que no se quiera, y más de conseguir valor. Al Project Manager, una vez que ya le has cerrado el alcance, el valor se tendría que haber en gran parte ya capturado. No quiere decir que no se capture algún valor durante la vida del proyecto, pero si no has decidido bien los proyectos, es muy difícil que el valor aparezca a lo largo de la vida. Se tenía que haber encontrado antes de empezar, en gran parte, no digo en todo, pero en parte, en una parte muy importante. Avanzando un poco, y creo que es una de las, por lo menos hace 3-4 años, quizá ahora la visión es un poco distinta y más flexible, más abierta. ¿Es la PMO algo compatible con la agilidad, con Agile? Aquí lo más importante primero es alinear qué entendemos por Agile, cuando hablamos por Agile, porque hay una gran diferencia entre lo que se denomina Being Agile respecto a Doing Agile. O sea, Being Agile es más el mindset y Doing Agile es pues las prácticas que utilizas, los approach. Como puede ser, por ejemplo, pues yo hago Scrum, hago Kanban, eso es Doing Agile, pero Being Agile es el mindset, es la mentalidad, es una forma de pensar que se define en 4 valores, se manifiestan 12 principios y pues al final se implementa a través de las múltiples approaches y metodologías que existen Agile, que
que son bastantes, decenas las que hay disponibles. Entonces, partiendo de este concepto, o sea, una oficina de proyectos es totalmente compatible en el entorno Agile. De hecho, en el que trabajo yo, en mi entorno es Agile. Trabajo en desarrollo de productos software y la PMO lleva ya 7 años y totalmente integrada con la organización. Lo que es importante es el enfoque de esa organización. Primero, los miembros del equipo, de nuestro equipo, todos tenemos una mentalidad Agile, eso es clave. No se puede ir con la mentalidad clásica que hay en entornos más predictivos, de que yo defino los procesos, yo defino las metodologías o yo defino lo que hay que hacer y los demás acatan. El Agile es un concepto diferente, los equipos de trabajo están empoderados. Entonces lo más importante para que la PMO tenga éxito dentro de un entorno es primero que haga, es patente, que vive los valores de Agile y que es consciente de la mentalidad que implica ser Agile. Más allá de decir, no, es que yo en esta PMO defino cómo se hace Kanban. O sea, lo importante es ser Agile respecto a hacer Agile. Completamente de acuerdo. El caso de Ricardo es un caso, como él ha dicho, diferentes empresas tienen diferentes PMOs. Hay empresas en las cuales la agilidad no está tan implantada. O sea, a lo mejor tienen equipos de desarrollo en Agile, pero además que a lo mejor no tiene por qué estar tan implantada porque su función fundamental es otra. O sea, a lo mejor vender ropa o producir productos químicos o hacer aviones. Entonces, muchas veces la PMO actúa como un, vamos a decir, traductor entre estos equipos Agile y la organización que a lo mejor trabaja de una manera más tradicional, con su ciclo presupuestario, con conceptos más cerrados. Ahí yo creo que hace un gran rol, ¿no? Porque yo creo que un desarrollo de software en este momento nadie se plantea hacerlo sin utilizar alguna de las técnicas Agile. Prácticamente no, creo que muy pocas empresas o instituciones se lo plantearían. Con lo cual, pero a lo mejor eso no está tan extendido a lo largo de la organización. Yo creo que esto es un tema, un mito que hemos desmontado, ¿no? Que has desmontado tú, Ricardo. Es decir, Agile y PMO no son contrapuestos, son al contrario coadyuvantes. También has hecho una reflexión que es muy importante y que yo creo que no es solo aplicable a Agile, creo que es aplicable al 100% de las implantaciones de PMO. Si la implantación de PMO viene de la manera que yo, que soy un gran genio de las PMOs, el implantador, te digo los procesos y tú los tienes como tú has, me parece usar la palabra acatar, me ha gustado mucho porque es como que forzosamente yo tengo las buenas prácticas y tú las usas. Eso nunca va a funcionar. Siempre tiene que haber una personalización a la empresa y casi siempre, diría que siempre también, pero bueno, por no ser muy prescriptivo, tiene que haber una personalización de los procesos a cada proyecto. Porque en una misma empresa hay proyectos a lo mejor gigantescos y proyectos mucho más sencillos y no tienen por qué usar las mismas metodologías. Pero esa involucración, pero una involucración completamente nativa, es decir, no que esté informado o que esté participando, no. Los procesos los tiene que definir cada organización. Puede que esté ayudado por externos, pero los procesos son de la organización y los tiene que definir en su gran parte la organización. Vamos a entrar, si queréis, en el hot topic de este año en España. El reto histórico de los 140.000 millones de euros que en algún momento recibiremos de Europa. ¿Qué piensas que pueden aportar las PMOs en este ámbito? Pues creo que pueden jugar un papel vital y a diferentes niveles de responsabilidad y de interlocución. Básicamente uno de los papeles que tiene una PMO es asegurar que pueda apoyar a definir esa estrategia. Entonces, esos 140.000 millones tendrán una estrategia asociada de qué uso se le quieren dar. Puede apoyar a definir dentro de la distribución de esos presupuestos la definición del portfolio y proyectos asociados a cada una de las áreas en las que se van a destinar los fondos
y asegurar que la definición de la estrategia que se ha hecho, cuál es el objetivo para el cual se destinan esos fondos, no hay un gap, digamos, entre luego lo que es la implementación de los mismos. Entonces, hacer ese bridge, digamos, ese puente de conexión entre lo que es la estrategia y la implementación es clave. Y luego a múltiples niveles, el concepto que comentaba antes de Strategy Implementation Office, yo pienso que sería idóneo que hubiera una oficina de implementación de estrategia, digamos, que fuera la que tuviera la visión completa de cómo se está haciendo uso de estos 140.000 millones, cuál es la estrategia, cómo se distribuye a través de las diferentes áreas, iniciativas, y que sea un poco el que canalice el estado del portfolio de todas las iniciativas en cada área. Que cada área tenga su propia oficina, que sea la que tenga su propio portfolio. Por ejemplo, vi que había iniciativas para temas de renovables, movilidad eléctrica, pues que cada uno fuera como un vertical independiente con su propio portfolio y que todo eso se fuera canalizando esa gestión a diferentes niveles, con el cual al final hubiera visibilidad a todos los niveles de cómo se está haciendo el uso de esos fondos y si se están consiguiendo los objetivos asociados a los mismos. O sea, entiendo que ese presupuesto tendrá un caso de negocio asociado, unos beneficios perseguidos adicionales para cada una de las iniciativas, y entonces la oficina de proyectos, a través de los múltiples servicios que puede dar, tanto como gestión de proyectos, de programas, de portfolios, de lecciones aprendidas, de seguimiento de implementación de la estrategia, etcétera, yo creo que puede aportar muchísimo en esta actividad. No, desconozco si a nivel gubernamental está planteándose que exista algún tipo de oficina que haga esta labor, pero yo considero que sería clave para asegurar que no viene desconexión entre el propósito de estos 140.000 millones y realmente lo que finalmente se acabe implementando y cómo se implemente y cómo acabe implementándose, tiempos que requiera y que al final el dinero pues se haga el uso que estaba previsto para él cuando se asignó, es la partida correspondiente. Ojalá existiera esa organización. Existen ya modelos en esta línea. El más desarrollado quizá es la ley americana de rendición de cuentas en programas para la administración pública, que fue la última ley que firmó Obama. Ahí se definían elementos fundamentales como cómo definir los portafolios, cómo adecuarlos, cómo premiar las mejores metodologías. Un tema muy importante para mí que es la carrera profesional del Project Manager en la administración, que también pasa en las empresas. A veces parece que el Project Manager no tiene una carrera, no en todas las empresas tiene una carrera clara como Project Manager. Eso, claro, perjudica, porque entonces si la gente no percibe una carrera clara para el Project Manager en su empresa, no va a intentar evitar esos roles. Y por último, el reconocimiento de las mejores prácticas. Yo creo que sería fundamental avanzar en la regulación en España de la función del Project Manager. Comparto totalmente que lo ideal sería organizarlo con una PMO estratégica, que es un poco como algunas empresas, yo he trabajado en alguna de ellas, enfocaban el ciclo presupuestario, el seguimiento del ciclo presupuestario. Es decir, hacíamos, cuando yo trabajaba en la petroquímica, definíamos el programa de proyectos y luego se monitorizaba a lo largo de todo el año. ¿Qué puede hacer el Project Management en términos generales y la PMO? Lo primero lo creo que lo has explicado tú de una manera muy buena, magnífica. Hacer los proyectos correctos. O sea, porque si te equivocas, estos proyectos los hacemos para transformar el país. Si yo hago unos proyectos y ahora pongo una pirámide encima de las Cibeles, pues bueno, algún empleo creo, pero probablemente no estoy creando un beneficio a largo plazo. El segundo punto en el cual el Project Management puede aportar mucho es en ejecutar en tiempo, coste, calidad, trazabilidad, etcétera, ¿no? Porque los fondos requieren, su gestión requiere una trazabilidad, una organización, o sea, que asegurar que te estás gastando el dinero lo que te has dicho que te lo vas a gastar y no en pagar un sueldo a un empleado que tú tienes. Ahí el Project Management puede aportar mucho y las PMOs la función de supervisión, ¿no? Porque el Project Manager tiene una visión de túnel, ¿no? Está en su proyecto. La PMO lo que va a ver es una visión amplia.
es que tu proyecto tiene ciertas carencias que tú no te das cuenta porque estás pensando en los roadblocks, los problemas que te estás encontrando. Y por último, yo creo que es muy importante meter elementos, gestionar de manera más eficiente el riesgo y la incertidumbre, ¿no? Lo estamos viendo. Parecía que iba a haber una ola, luego, bueno, igual con mala suerte hay otra ola en octubre. Pues parece que vamos a la cuarta, ¿no? Entonces, está claro que estamos en torno de una volatilidad extrema. Ya había empezado los problemas, ya hace tiempo que se hablaba de que la gestión de proyectos realmente se estaba transformando en gestión de riesgos, porque al final, si no hubiera ningún riesgo, si no hubiera ninguna incertidumbre, al final un proyecto lo que es como un puzzle de muchas piezas, pero al final con paciencia y con orden las encajo todas. Pero el problema es, o el reto, es que yo, durante el tiempo que estoy encajando piezas, las piezas cambian de forma, porque hay incertidumbre y porque hay cambio. Y ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Y yo diría, para cerrar y dar paso a las preguntas de la audiencia, ¿es útil la PMO para empresas de tamaño medio o requiere realmente gigantes, empresas del IBEX o empresas de ingeniería muy grandes? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Mira, para responder esta pregunta, aprovecho para publicitar, digamos, una iniciativa que ha promovido PMI Madrid estos últimos meses. Se ha estado preparando un informe sobre Project Management en España. Está ahora mismo en maquetación, con lo cual las próximas semanas está disponible para todos vosotros. Y en base a esos datos, que son datos recientes, la encuesta estuvo abierta durante los meses de enero y febrero, y la conclusión es que sí, lo veréis en el informe, pero os aporto unos datos rápidos, porque vamos un poquito justos de tiempo, pero básicamente la percepción de si las organizaciones gestionan eficientemente los proyectos en organizaciones de tamaño medio, las que sí que tienen una PMO consideran en un 75% que sí, y sin embargo las que no tienen PMO, la tasa baja un 49,2%. Y respecto a disponibilidad de formación actualizada, igual las que tienen PMO tienen un 60% de formación, o sea, personas que reciben formación actualizada. Sin embargo, las organizaciones de tamaño medio que no tienen PMOs, el dato baja hasta un 24,62. Y hay otros muchos datos más que podréis ver en el reporte, pero básicamente sí. O sea, se demuestra que incluso en empresas de tamaño medio una PMO tiene sentido y aporta valor a la organización. Sí, yo comparto la visión de Ricardo en este punto. Si me hubieran preguntado probablemente hace un año, año y medio, hubiera dicho que no. Históricamente yo tenía unos targets de cierto manejo de presupuesto, por lo menos 10 millones de euros al año, y cierto número de proyectos. Normalmente las dos cosas, porque si solo tengo un solo proyecto de 10 millones, pues tampoco me hace falta una PMO. Lo que tendré que tener es gestionar bien ese proyecto. Ahora me he dado cuenta que hay empresas que están muy proyectizadas. Es decir, que aunque, por ejemplo, empresas del sector de ONGs, ¿no? Que prácticamente todo lo que hacen son proyectos. Tienen un proyecto para el desarrollo rural en Galicia, otro proyecto para el desarrollo rural en la provincia de Zamora. Es decir, su actividad son proyectos. Entonces, estas empresas que están proyectizadas, aunque su volumen no sea tan grande, se benefician enormemente del tener una PMO, ¿no? Y también se beneficiarían de la gestión por programas. Bueno, pasamos, si os parece, a las preguntas de la audiencia. Manuel Felipe, compañero del capítulo, nos hace la siguiente pregunta. ¿Debe una PMO liderar los proyectos de la organización? ¿Cómo se armoniza la función de liderazgo del director de proyecto y de la PMO? Ricardo. Ricardo, parece que se ha congelado. Ricardo, ¿nos escuchas? Bueno, si queréis voy contestando yo de momento. Sí, por favor. Hemos dicho que dependiendo de la organización, la PMO se maneja de una manera distinta. Es decir, yo no puedo decir un one size fits all. Todas las empresas deben gestionar los proyectos a través de la PMO siempre. Y la PMO debe tener a los directores de proyecto
dentro de la PMO siempre. Esto para algunas empresas funciona, para otras empresas no funciona. La segunda pregunta creo que es este posible choque de roles entre el director del proyecto y la PMO o el director de la PMO, ¿no? Yo entiendo que el rol de un project manager, y un project manager puede tener un proyecto gigantesco y ser un ejecutivo de muy alto nivel, es un rol completamente de entrega, boom, 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 de deliver, de dar valor y de sacar trabajo. La PMO tiene otro tipo de rol. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos agradecían mucho los project managers la gestión que la PMO hacía con los stakeholders, ¿no? Porque nosotros, pues, en las conversaciones difíciles que a veces tenías que tener con un vicepresidente, pues le era muy difícil a un project manager que tiene muy poca interacción con un vicepresidente plantear un tema difícil, un retraso o un requerimiento que no se puede cumplir. En cambio, la PMO, como teníamos un poco más de relación, nos era más fácil y además actuábamos un poco como aséptico, ¿no? Como un interlocutor entre el stakeholder, el business sponsor, los big fishes, los mover and shaker y el project manager. No teníamos por decir así, la dificultad es que este es mi proyecto y yo tengo razón. O sea, no es yo tengo razón, no tiene razón el business sponsor. Es una función de mediación que la apoyaban tremendamente. No sé cómo tú lo ves, Ricardo. Sí, sí, totalmente alineado. O sea, comentaba antes en otra pregunta que al final no hay dos PMOs iguales. Al final, cada PMO tiene que atender las necesidades específicas de la organización para la cual trabaja y en base a dichas necesidades definir cuál es su catálogo de servicios y cómo los va a implementar. Entonces, hay múltiples setups. Entonces, hay organizaciones que tienen project managers reportando al Head of PMO, como es en mi caso, y otras organizaciones donde los project managers están en áreas funcionales. Hay organizaciones de oficinas de proyectos donde no se gestionan proyectos y otras que solo hacen monitorización de portfolio. O sea, es muy variable. Pero, sin embargo, sí que lo que comentas tú es clave. O sea, la PMO sí que tiene que ser un elemento integrador. Entonces, la PMO, como elemento integrador, tiene un nivel de interlocución con todas las diferentes áreas y eso tiene que facilitar las labores de los project managers que estén reportando funcionalmente al Head of PMO, ¿no? Es muy importante esa labor. De hecho, es uno de los principios de las PMOs. Las PMOs tienen que ser elementos integradores y facilitar esa interlocución y comunicación fluida entre todas las partes involucradas en los proyectos, los programas y los portfolios. ¿Alguna pregunta? Os recordamos que podéis hacerlas por el chat. Bueno, de momento no veo preguntas. Podéis hacerlas cuando colguemos el evento en YouTube y en nuestros canales de PMI. Aprovecho para agradecer a Ricardo Sastre por acompañaros en este evento. Ha sido un placer. Yo personalmente he aprendido muchísimo de ti. Te agradezco mucho que dediques este tiempo y os esperamos el 28 de mayo en nuestro próximo Café y Liderazgo. Hablaremos de cómo el liderazgo de equipos de alto rendimiento deportivo puede aplicarse al liderazgo de equipos, con un ponente de lujo, otra vez, Tomás García, catedrático de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, pasan cosas buenas cuando te unes a PMI. Muchas gracias a todos, a vosotros por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.